doctora. Perfecto, yo quiero saber si se ve en pantalla completa. Estamos con la primera diapositiva, ¿ya? ¿Se ve? Sí se ve, doctora. Sí, doctora, en pantalla completa. Perfecto. Entonces Sí, aquí doctora, se ve. tenemos nosotros uno de los patógenos más frecuentes que podemos poder encontrar en esta patología, ¿no? Miren esta imagen característica. ¿Se escucha? Sí, doctora. Esta imagen característica de esta niña, ¿no? Ya grandecita, que está pues con un dolor, ¿no? Aparentemente a nivel abdominal, ¿no? Está con mucho malestar, ¿no? Entonces vamos a continuar. A ver cómo estamos. Ya, ya. Entonces, como yo les había manifestado, chicos, eh, vamos a tratar hoy día esta patología que es muy importante. Entonces, para eso tenemos que ver qué ustedes saben acerca de la infección urinaria, ¿no? Entonces, acá tenemos a Alexandra Molina. A ver qué nos dicen. ¿Qué idea tienes acerca de la infección urinaria? Alexandra Molina. Sí, doctora, ¿me escucha? Buenas tardes. Sí, te escucho. Buenas tardes. A ver, más o menos, bueno, hay tipos de infecciones altas, bajas, por ¿Cuál ejemplo. es el concepto de infección urinaria, Ah, ya. Alex? Mm, Bueno, eh, la infección que se da en el, mm, puede ser en nivel de los riñones, la vejiga. mm, A ver, Brigitte Limaco, ayúdale a Alexandra. Sí, doctora, buenas tardes. Muy Es bien. la infección que se da en cualquier parte del sistema urinario, como estaba mencionando mi compañera, no puede ser en la vejiga, la uretra, los riñones, ¿no? Y por lo general es por una patógeno que es el E. coli, ¿no? Y puede estar acompañado de síntomas como dolor, ¿no? Dolor pélvico, o tal vez dolor al orinar o escozor, ¿no? Muy bien. Camila Oyola. Camila. Camila. Camila Oyola. No está. Camila Oyola. No está Camila. Elti Pérez. Elti Pérez. Sí, doctora. Dime, Elti, ¿puede haber complicaciones si no se hace un diagnóstico adecuado de una infección urinaria? Elti. Eh, sí, doctora. Principalmente podríamos tener lo que es una sepsis, pues, ¿no? Que en el caso de pediatría también se le conoce como una urosepsis, si mal lo recuerdo. Y también podría generar, por ejemplo, un tipo de pielonefritis, pues, ¿no? También en caso de la itis sea crónica, pues, ¿no? Bueno. Yasmín Maya. Otra complicación podemos tener en un niño con infecciones urinarias?
que no ha sido diagnosticado, no han sido tratadas adecuadamente. Maya, Yasmín, Yasmín, Doctora, ¿me escucha? sí, te escucho, Yasmín. Parece que no me escucha. Joel Zavala, Zavala, Joel tampoco está. Joel Zavala, Quispitongo, Joyce, 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 tampoco está Joyce. Sí, doctora, ¿me escucha? Sí, dime, ¿qué complicación me podrías o nos podrías decir de acerca de un niño que no ha sido tratado adecuadamente o no ha sido diagnosticado en forma oportuna por infección urinaria? ¿Puede tener sepsis, doctora? ¿O un daño, una injuria renal? Una injuria renal, ¿no? A largo plazo puede ser o un problema renal agudo, ¿ya? Entonces, miren, ustedes ya me han dado algunos conceptos, ¿no? Y a raíz de eso vamos a tener pues la importancia que nosotros debemos darle pues a esta patología que es muy frecuente, digamos así, en las diversas áreas de pediatría. ¿Ya? Para esto vamos a empezar a desarrollar nuestro tema, ¿ya? Y vamos a ver qué significa infección urinaria, cómo yo voy a realizar mi diagnóstico de infección urinaria y qué tratamiento, ¿no? voy a realizar en aquellos niños que están siendo diagnosticados como infección urinaria, con infección urinaria. Continuamos. Entonces, como objetivos nos vamos a plantear, pues, ay, chicos, la verdad que el acceso es tan... mm, Entonces, sabemos que es una patología muy frecuente, ¿no? En nuestros niños, ¿no? Entonces, tanto el médico general como el pediatra y todos los involucrados en el diagnóstico tienen que tener las pautas y los conocimientos necesarios, ¿no? Las actualizaciones que se den en esta patología acerca del mecanismo fisiopatológico, de los métodos diagnósticos y del tratamiento adecuado, tienen que tener conocimiento de todo esto para poder pues estar a la vanguardia y no dejar pasar por alto este diagnóstico tan importante y tan relevante en nuestros niños, ¿no? Entonces, tenemos que saber que el realizar el diagnóstico adecuado en nuestros pacientitos va a servir para que nosotros estemos a la alerta o en alerta para la detección a corto plazo de algún tipo de malformación a nivel de las vías urinarias. Entonces, esto nos va a permitir que hagamos un tratamiento adecuado y por ende, si hacemos este tratamiento adecuado, van a disminuir las secuelas, pues, a largo plazo, ¿no? Incluyendo los casos de hipertensión arterial
e insuficiencia renal, pues cuando nuestros niños lleguen a la edad adulta. Miren cuán importante es hacer el diagnóstico de infección urinaria. Y asimismo tenemos que hacer énfasis en la prevención, en el uso racional de los antibióticos y saber también o empaparnos de los conocimientos adecuados acerca de los nuevos enfoques terapéuticos que nosotros vamos a poder ofrecer a nuestros pacientes. ¿Se escucha? Sí, doctora. Entonces, con todo esto que se les va a dar a conocer o que va a reforzar los conocimientos que ustedes ya tienen, al final, ¿qué vamos a esperar de cada uno de los participantes? ¿No? De que sepan cómo definir una infección del tracto urinario. También tiene que conocer toda la clínica, lo que compete a los signos, a los síntomas, ¿no? Que va a presentar mi niño con una sospecha de infección urinaria. Y de acuerdo a ello, pues realizar algunos estudios, ¿no? Y también saber interpretar estos estudios, ¿no? Estos exámenes que se van a realizar para hacer el diagnóstico de infección urinaria. Y una vez que yo tenga ya realizado el diagnóstico, yo pueda realizar pues un tratamiento adecuado a mi paciente. ¿Está bien? Ay, chicos, ayúdenme acá. ¿Cómo lo...? Ah, ya está. Listo, ya están admitidos los 4 últimos. Lo que pasa es que acá se altera toda esta exposición. Perfecto, ¿se me escuchó, chicos? Ya, entonces vamos a desarrollar nuestro temita. Miren acá el riñón. Así es, nuestro riñón, ya ustedes lo saben por anatomía todas las partes de este riñón. Y vamos a proceder a desarrollar nuestro tema, ¿no? Sabemos que en condiciones normales la orina y las vías urinarias van a ser estériles, ¿no? Mientras que la uretra distal, ¿no? Va a estar pues colonizada por diferentes floras, ¿no? Tanto vaginal como cutánea, y que incluyen algunos gérmenes como por ejemplo los estreptococos, los estafilococos, los lactobacilos, y en forma ocasional, ¿no? Puede albergar pues a otros bacilos tipo gram negativos. Entonces, sí, seguimos con la admisión. La verdad que, chicos, mire, ya es las 4, casi las 4 de la tarde y siguen en sala, ingresando, ¿no? La clase creo que era más temprano, ¿ya? Entonces, en cuanto a lo que es la definición, ¿no? Vamos a tener algunas definiciones que les voy a compartir, como que es la invasión, la colonización y la multiplicación de los gérmenes en todo lo que es el tracto urinario. Asimismo, podemos definir esta infección urinaria como el aislamiento de gérmenes en la orina en presencia de sintomatología de las vías urinarias o sintomatología de tipo sistémica, ¿no? Otro tipo de definición es la presencia también de bacteriuria significativa que se puede acompañar o no se puede acompañar de signos y síntomas generales característicos de una infección urinaria o también de manifestaciones propias del tracto uretrovesical, como por ejemplo pues la polaquiuria, la retención de orina, la disuria y otros síntomas asociados. Como habíamos manifestado,
La infección urinaria es una de las infecciones bacterianas que es una de las más frecuentes en la edad pediátrica y se va a establecer que al menos pues el 8% de las niñas y 2% de los varones van a presentar infección urinaria pues durante la edad pediátrica, ¿no? Y exactamente los casos o el número de casos, ¿no? En el niño, pues no se conoce realmente. Tenemos aquí algunos porcentajes, ¿no? Relacionados a esta patología y nos dicen que más o menos del total de los niños con procesos infecciosos, más o menos el 5 al 14%, ¿no? De estos niños con infección urinaria van a acudir al servicio de emergencias, ¿no? Se van a presentar más o menos en un 20% en los lactantes menores de 2 meses que no han sido circuncidados. Y miren aquí la proporción, ¿no? Más o menos cerca del 4% de estas infecciones urinarias van a estar presentes en el primer año de los niños y en un 2% en el primer año de las niñas. Y esto también se presenta en un porcentaje del 3%, un porcentaje algo menor cuando el niño va creciendo. Por ejemplo, en la etapa prepuberal, en las niñas se va a presentar en un 3% y en los niños solamente en 1%. ¿Ya? Ahora, vemos que hay diferencias en cuanto a lo que es el sexo. ¿Ya? Y en cuanto a lo que es edad, ¿ya? En lo que son recién nacidos, lactantes y aquellos niños que están en edad preescolar o escolar, ¿no? Frecuentemente va a estar presente en los niños que tienen menos de 6 meses y en mujercitas mayores de 1 año. Miren acá la relación que hay en los recién nacidos. Hombre-mujer es de 3 a 1, significa que yo voy a encontrar más casos de infección urinaria en el sexo masculino que en el femenino, ¿no? En la etapa de recién nacido, ¿no? Y en toda la etapa neonatal. Ya en los lactantes, ya cuando van creciendo, esta relación como que tiende a igualarse, ¿no? Más o menos la relación es 1-1 entre hombre y mujer. Y conforme va creciendo, ya hay inversión de estas relaciones con respecto a los recién nacidos, de tal forma que en la etapa preescolar y escolar ya las mujeres, pues en las mujeres se presentan con mayor prevalencia estos casos de infección urinaria, ¿no? En una relación hombre-mujer de 1-5, ¿ya? Eh, Tenemos que conocer también, ¿se escucha, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. Entonces, hay casuísticas, ¿no? Diversas y vamos a que tener presente que miren, más o menos en un 50-80%, si las infecciones urinarias no son diagnosticadas en forma adecuada o en forma oportuna o no se da un tratamiento adecuado, ¿no? Pueden resultar en una lesión renal aguda. ¿Ya? Entonces, mire qué tan importante es conocer esta patología para que no se nos escape hacer el diagnóstico y de esta manera pues evitar las complicaciones, ¿ya? Entre el 30 a 40% más o menos
¿no? Se presenta ya la tasa de recurrencias en el primer año, ¿no? Más o menos el 30% se da para los niños y en el 40% en las niñas. Eso con respecto a las tasas de recurrencia solamente en el primer año después de diagnosticar una infección urinaria. Pero esto va a cambiar, ¿no? Cuando el niño ya ha presentado, pues, el segundo o tercer episodio de infección urinaria, vemos que las tasas de recurrencias ya se van a incrementar y puede llegar hasta un 60, hasta 70%, ¿no? Entonces, mientras más número de infección urinaria tenga el paciente, entonces el porcentaje de recurrencia se va a incrementar. Ojo, ¿ya? Entonces ahí viene más adelante, pues el hecho de que nosotros tenemos que en un momento determinado poder valorar la necesidad de tratamiento profiláctico para evitar justamente esto. En un 5 al 10% aproximadamente va a haber pues ya una afección cicatrizal a nivel parenquimal, ¿no? Se van a desarrollar cicatrices renales. ¿Y esto qué puede condicionar? Puede condicionar que a la larga el niño presente hipertensión o una insuficiencia renal o presente ambas cosas cuando llegue pues a la etapa adulta. Dentro de estos casos, entre un 18 al 50% pueden estar relacionados al reflujo vesicoureteral. Y de todo este porcentaje, hay un 5 al 15% que van a requerir un tratamiento quirúrgico. Si no se soluciona mediante el tratamiento quirúrgico, entonces van a condicionar que sigan presentando infecciones urinarias. Miren aquí la etiología, ¿no? Como creo que una de sus compañeras había manifestado, la mayor parte de los agentes que causan infección urinaria son las bacterias de origen entérico. Dentro de ellas, miren acá un alto porcentaje, el 93% va a ser gram negativa y el 6% gram positivos, ¿no? Y el 1% pueden ser levaduras, protozoarios, parásitos, virus. Y aquí están, pues les presento a todas las causas de infección urinaria y a la cabeza está esta famosa E. coli. Miren cómo es, ¿ya? Cómo es esta E. coli, la forma que tiene, y esta forma no es por gusto, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y esta es la causa más o menos del 76 al 90% de casos de infección urinaria, seguidos por la Klebsiella, el Enterococcus, puede haber pseudomonas, estafilococos, serratia, proteus, hasta honguitos, ¿no? Pero en un menor porcentaje, como ya les había manifestado. Hay etiologías de acuerdo al manejo o en qué condiciones se encuentra mi paciente, ¿no? Si va a ser pues una infección urinaria de pronto leve que yo la pueda manejar en forma ambulatoria, o puede ser una infección urinaria que ya esté complicada de pronto, ¿no? Generalmente las infecciones urinarias altas que requieran hospitalización. Entonces, hay especies que van a caracterizar, pues, ¿no? El manejo de las infecciones con manejo ambulatorio y hospitalizados. Por ejemplo, aquí tenemos a la cabeza, pues puede ser con manejo ambulatorio la E. coli, pero también esta E. coli puede dar síntomas que requieran que el paciente sea hospitalizado. Miren acá, en casi un 90% es de causa de una infección, pero también en un 52% es causa de una infección urinaria que requieren hospitalización. ¿Está bien?
Miren acá, luego tenemos el Proteus, ¿no? La Klebsiella, los enterococos, el Enterobacter, las pseudomonas, ¿no? Pero generalmente si analizamos el cuadro, estos gérmenes más que todo se van a encontrar en pacientes hospitalizados. Muy pocos, en menor porcentaje, se van a encontrar en los ambulatorios. ¿Ya? Y luego tenemos los gram positivos. Todos estos son los gram negativos, a la cabeza la E. coli, y luego tenemos también los gram positivos, ¿no? Quizás en un menor porcentaje tenemos el estafilococo epidermidis, ¿no? Y el estafilococo aureus. ¿Ya? ¿Se escuchó? Sí, Sí, doctora. doctora. Perfecto. Entonces, acá también les hice el cuadrito acerca de las infecciones urinarias no complicadas, ¿no? Como habíamos visto, Escherichia coli, ¿no? En un 75 a 90% puede estar en relación también los estafilococos aprofíticos en un 5 a 15%. Y los otros asociados pueden también estar la Klebsiella, el Proteus, el Enterococcus, pero un porcentaje muy bajito, ¿no? Como el 5%. Ya en las complicadas también, como habíamos visto, que requieren hospitalización, está a la cabeza la E. coli, el como más frecuente, pero tenemos los otros gérmenes como son la Klebsiella, el Proteus, la Pseudomonas, el Citrobacter, la Cinetobacter y la Morganella, ¿no? Como causantes de infecciones urinarias complicadas. Y en las citus recurrentes, a la cabeza sigue nuestra amiga Escherichia coli, siendo la más frecuente. Y cuando nosotros decimos una infección urinaria típica, ¿no? Estamos hablando de otros gérmenes que son diferentes a la E. coli. ¿Qué factores de riesgo voy a tener? ¿No? Para que haya una infección urinaria, yo tengo que tener en consideración ciertos factores de riesgo que voy a tener que preguntar cuando haga mi historia clínica, cuando sospeche de infección urinaria en mi pacientito, ¿no? Entonces, de hecho, si ya me viene una paciente, pues, lactante, o una paciente en edad preescolar o escolar que es mujer, pues tiene un mayor riesgo por tener la uretra más corta. Si viene un niño o un bebé de menos de 3 meses, más un neonato, o por ahí que tenga un mes de sexo masculino con sintomatología de pronto algo inespecífica, que como la vamos a ver más adelante, también puedo sospechar de que puede estar presentando una infección urinaria, ¿ya? Aquellos bebés que no están circuncidados, aquellos que tienen hipercalciuria, ¿no? Los pacientes estreñidos, ¿no? Aquellos que no toman mucho líquido y por ende tienen menos micciones durante el día, ¿no? Se dice que menos de 4 micciones. Y aquellos que defecan, pues de repente dejando un día en forma interdiaria o cada 2 días o obtienen como mínimo 3 deposiciones a la semana, ¿no? Aquellos hábitos que podemos observar, ¿no? Sobre todo, bueno, algunas marcas también lo hacen, ¿no? Que no hacen la higiene en forma adecuada, ¿no? Que no hacen la higiene, lo hacen de pronto de la parte del anito hacia adelante, ¿no? También, como ella lo hace así, le enseña pues a la niña, por ejemplo, que lo haga de esa manera, no lo hacen en forma correcta, ¿ya? No tienen una buena técnica de higiene, de limpieza perineal, ¿ya? Aquellos casos también de pacientitos que han tenido, ¿no? Como diagnóstico pielonefritis aguda, aquellos que han tenido infecciones urinarias previas recurrentes, todos los niños menores de 2 años que tienen alguna sintomatología inespecífica, pues yo también voy a tener que pensar en mi infección urinaria, aquellos que tienen fiebre, vómitos, de pronto dolor abdominal, ¿no?
no me hablan pues estos pacientitos o simplemente están irritables. Uno de los diagnósticos que tengo que hacer es el descarte de infección urinaria. Todo niño menor de 2 años también significa de que puede ser considerado como un factor de riesgo a esa edad para poder desarrollar infección urinaria. Aquellos pacientes que tengan algún tipo de neuropatía obstructiva, un reflujo vesiculolateral, una vejiga neurogénica también, ¿no? Está en riesgo de desarrollar infección urinaria, los inmunodeprimidos, ¿no? Que tengan los pacientes que hayan sufrido de abuso sexual o que ya tengan actividad sexual en caso de los adolescentes, las embarazadas, ¿no? O que dada la condición clínica del paciente, pues tenga que llevar o tenga que tener de repente algún cuerpo extraño, como por ejemplo sondas, ¿no? O catéteres a nivel de las vías urinarias. ¿Se escuchó? Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. Por ahí escucho las mismas voces, ¿ah? Listo. Entonces, aquí hay otros factores de riesgo que son graves, para la infección urinaria, ¿no? Y patología subyacente. Tenemos unas guías, las guías de NICE, ¿no? Donde nos dicen que se considera un factor de riesgo el hecho de que haya un flujo de orina deficiente, que haya una infección urinaria previa, que haya una disfunción miccional, que haya estreñimiento, que haya un crecimiento deficiente, que haya una fiebre recurrente de origen desconocido, ¿no? Y que de pronto durante la etapa de embarazo se haya hecho un diagnóstico prenatal de una anomalía renal. Asimismo, la guía italiana nos dice, pues también considera como factores de riesgo aquellos pacientes con antecedentes familiares de reflujo vesicoureteral, que hayan presentado sepsis, insuficiencia renal, todos los lactantes, pues varones en este caso lo consideran a los menores de 6 meses, ¿no? Cuando hay alteraciones a nivel ecográfico pre o postnatales, ¿no? Si hay anomalía de micción, en la micción, ¿no? Que haya patógenos distintos a la E. coli, ¿no? Son factores de riesgo para una infección urinaria grave. Y también nos mencionan de que el paciente no responda a un tratamiento después de haberse instalado en un lapso de 72 horas, ¿ya? Vamos a ver ahora la patogenia, ¿no? La patogenia de infección urinaria, pues tenemos aquí tres aspectos, ¿no? Tres formas. La vía ascendente, ¿no? Es la más frecuente. Hay gérmenes en el intestino que van a colonizar la uretra, ¿no? O la zona perineal. La hematógena más o menos es un 3%, ¿no? Se presenta en un 3% esta vía para producir infección urinaria y tenemos como gérmenes que están relacionados el estafilococo, la pseudomonas, la salmonella. Y por contigüedad se presenta pues entre el tracto gastrointestinal y la vía urinaria. ¿Qué cosa va a pasar, no? Hay un desbalance entre los mecanismos de protección del huésped y los factores urovirulentos de los gérmenes que van, pues, a producir esta infección urinaria. Vamos a hablar acerca del agente bacteriano. Miren aquí, ya. Como habíamos visto, la vía ascendente es el principal mecanismo de infección, ¿no? Los gérmenes como la E. coli, que es el germen mucho más frecuente que produce la infección urinaria, tienen más hemolicinas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Las hemolicinas, sí, que son proteínas que causan destrucción de los glóbulos rojos.
como causan destrucción del glóbulo rojo, van a liberar pues, hemoglobinas al medio circundante. Ellas producen más hemolicinas comparadas con los otros gérmenes que hemos visto como causantes también de infección urinaria. Tienen una gran capacidad de adhesividad, ¿no?, a las células epiteliales. ¿Ya? Entonces, todas estas características influyen, pues, para desarrollar la infección urinaria. ¿Ya? Vamos a ver. Y ahora, con relación al huésped, vamos a tener algunos factores que van a intervenir en lo que es también el desarrollo de la infección urinaria. Por ejemplo, factores inmunitarios, donde hay alteración de la respuesta inmune por parte del huésped, me va a facilitar el desarrollo de la infección urinaria. Hay también factores anatómicos, por ejemplo, que se encuentra el paciente con malformaciones de sus vías urinarias que van a provocar éstasis de la orina, ¿no? También va a condicionar, ¿no?, a que se produzca una infección urinaria. ¿Ya? Si hay procesos pues, de obstrucción, por ejemplo, si hay eh, hidronefrosis, si hay uropatía obstructiva, ¿no? Algún tipo de malformación de tipo mecánica que me va a condicionar también la infección urinaria. Asimismo, los casos de si presenta pues disfunción vesical, si hay una vejiga hipoactiva, aquellos pacientitos que tienen estreñimiento o que han sufrido de instrumentalización de las vías urinarias también están en riesgo, ¿no?, de desarrollar su infección urinaria. Ahora, ¿qué pasa cuando hay gérmenes o cómo se produce la invasión de estos gérmenes en el tracto de las vías urinarias? ¿No? Hay gérmenes, como les dije, en el tracto intestinal, ¿no? Ellos se van a desplazar hacia las zonas perianal, perineal y genital, ¿no? De ahí van a migrar a la uretra, ¿no? Migran a la uretra y van a llegar a la vejiga, ¿no? Llegan a la vejiga y ahí se van a multiplicar. Entonces aquí va a entrar a tallar todos los mecanismos de defensa del huésped, ¿no? Y toda la capacidad virulenta que tenga este germen. Tiene que haber siempre un equilibrio, pero si hay un desequilibrio entre estos mecanismos defensivos y el microorganismo agresor, entonces se va a producir la infección urinaria. ¿Está bien, chicos? ¿Me escucharon? Sí, doctora. Sí, doctora. Listo, ¿no? Aquí está la E. coli, acá está con sus fimbrias que se une a la célula uroepitelial, ¿no? Aquí la fagocitosis está debilitada, no puede actuar, tenemos que ver también cómo está el estado, el sistema inmunitario del paciente, ¿no? ¿No? Por las hemolicinas, hay lisis de eritrocitos, ¿no? Entonces se libera hemoglobina, ¿no? Y todo esto es característico, pues, de la afección por E. coli. ¿Ya? Entonces, ¿qué más vamos a tener en consideración, ¿no? Para que se desarrolle esta infección urinaria, tenemos que ver varias cosas. Primero, cómo es el microambiente del tracto urinario, ¿no? Si hay anormalidades anatómicas, tenemos que saber cómo está el estado del uroepitelio, si hay un flujo urinario adecuado. Asimismo, considerando al germen, tenemos que ver su grado de virulencia, qué capacidad tiene para adherirse al epitelio, al uroepitelio, si tiene fimbrias o no, y qué tan susceptible es el huésped. Y en cuanto al huésped,
vamos a tener pues algunos mecanismos de defensa, ¿no? Que tienen que entrar a tallar ahí. ¿Y cuál es su mecanismo de defensa? El pH ácido de la orina, que hay un flujo descendente de orina del riñón a la vejiga y haya vaciamiento por la uretra, ¿no? Son mecanismos de defensa del huésped, ¿ya? De tal forma, pues, que estas bacterias pueden ser expulsadas, ¿no? Por el vaciado de la orina. Pero si no, se adhiere al uroepitelio, ¿no? Y entran pues a tallar ahí, hay polisacáridos bacterianos, hay receptores en este uroepitelio, hay producción, se adhieren, hay producción de citoquinas, quemoquinas, hay una respuesta inflamatoria, ¿no? Hay invasión de las células epiteliales de la vejiga, hay cierto grado de inflamación, ¿no? Con liberación de interleuquinas como la 6, el factor de necrosis tumoral también. Entonces, miren todo lo que se produce cuando llega esta bacteria a las vías urinarias. ¿Se escuchó, chicos? Hola, Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. ¿están ahí? Escucho las mismas voces, ¿no? Ya. Bueno, entonces, vamos a ver, pues, de que también tenemos una proteína que se llama la de Tan-Horfat, ¿ya? ¿Alguien me puede decir qué cosa es esta proteína o qué otro nombre tiene esta proteína? ¿Qué función va a tener esta proteína? A ver, chicos, ¿quién me dice? ¿Es importante o no es importante? ¿Nadie? ¿Chicos? ¿Hola? Brenda, Brigitte, Brenda, hola, Camila, Aranda, ¿se escucha o ya no hay nadie? Sí, doctora, sí se le escucha. Ya, Camila, César Sandoval, bueno, veo que están ahora 77 participantes, ¿ya? A ver, ¿qué ha pasado? Vamos a después ver qué ha pasado porque empezaron con 100 y ahora hay 77. Bueno, esta proteína es llamada también uromodulina y es una glicoproteína que va a ser producida en el riñón, justamente acá estamos viendo, pues en la rama ascendente gruesa del asa de Henle, ¿ya? Está abundante, su presentación es abundante en la orina, ¿no? Y forma un componente principal de los cilindros hialinos, ¿ya? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? Esto va a ser como una defensa que tiene el huésped, va a evitar muchas veces la fijación de los gérmenes a las células, ¿no? Al uroepitelio, va a proteger de esta manera la pared de la vejiga, ¿no? Va a neutralizar las toxinas urinarias, ¿no?
y va a disminuir la lesión, inflamación y posterior desarrollo de la infección. Entonces, miren cuán importante es esta proteína, ¿ya? Como habíamos visto, uno de los mecanismos es la diseminación hematógena, ¿no? Generalmente se va a presentar, pues, en los neonatos y en los lactantes pequeños. Ahí puede haber una infección del parénquima renal, producto de una bacteriemia, pero después, ya cuando los niños son más grandecitos, cuando ya pasan esta edad, los preescolares, los escolares, la vía ascendente es la principal ruta. ¿Ya? ¿Cómo vamos a clasificar nuestra infección urinaria? Por ubicación anatómica, por recurrencia, por síntomas, por complejidad. Vamos a ver que por ubicación anatómica puede haber infección urinaria baja, no la llamada cistitis, puede haber infección urinaria alta o pielonefritis, y por recurrencia tenemos las infecciones urinarias con recidivas o las situs recurrentes, y por síntomas pueden ser sintomáticas o asintomáticas, y de acuerdo al nivel de complejidad pueden ser complicadas o no complicadas. Así podemos clasificar a nuestra infección urinaria, ¿ya? Aquí tenemos algunos conceptos, como por ejemplo, en el caso de una bacteriuria sintomática, hay sintomatología de infección urinaria, pero no podemos demostrar, pues, la presencia de bacterias, ¿ya? En la bacteriuria asintomática, pues aquí sí se pueden aislar bacterias, pero no hay síntomas, al revés, al contrario de esto. En la uretritis, pues hay una inflamación a nivel de la mucosa uretral, ¿no? Y hay síntomas, ¿no? Urinarios, puede haber piuria, ¿no? Enuresis secundaria, ¿ya? Pero hay bajo recuento de colonias cuando hacemos un examen de orina. En la bacteriuria significativa nos dicen que hay un aislamiento, ¿no? de un germen, de un uropatógeno, pues cuando cultivamos la orina, y nos mencionan que si nosotros recolectamos la orina por micción espontánea, podemos encontrar más de 100.000 unidades formadoras de colonia, y ya decimos que es una bacteriuria significativa. Y cuando hacemos un aspirado por punción suprapúbica, el hecho de encontrar cualquier crecimiento bacteriano ya significa una bacteriuria significativa. Y si extraemos la muestra por una sonda vesical, no, la bacteriuria significativa está en relación a la presencia de 10.000 a 50.000 unidades formadoras de colonia. En el caso de una cistitis, pues cistitis, inflamación de la vejiga y del tracto urinario inferior, que va a tener clínica con manifestaciones, pues, uretrovesicales, ¿no? Y puede haber o no bacteriuria significativa. Miren acá, cistitis, inflamación a nivel de la vejiga, a nivel de la uretra, uretritis, pues, y en el varón podemos encontrar las prostatitis, ¿ya? Aquí tenemos una clasificación que debemos tener en cuenta, como es la pielonefritis aguda, que es, pues, relativamente frecuente, ¿no? Donde hay una invasión a nivel del tracto urinario superior y del parénquima renal por los diferentes, pues, uropatógenos, ¿ya? Aquí tenemos este esquema, ¿no? Donde nos dicen que si está afectado el riñón, podemos considerar como pielonefritis también a nivel de los uréteres, pielonefritis, y si ya está afectado vejiga, una cistitis, y la uretra, una uretritis. En el caso de una pielonefritis crónica, ¿no? Esta va, pues, a conllevar a que se produzcan alteraciones histológicas a nivel renal, alteraciones, pues, a nivel de imagen, ¿no? A la larga podemos encontrarnos con un riñón que ha disminuido de tamaño, que no crece, ¿no? También, pues, pueden haber cicatrices, pueden haber alteración estructural, como los cálices que se pueden deformar, ¿no? Todo eso puede conllevar o puede
puede conllevar el hecho de que el paciente presente una pielonefritis crónica, ¿no? Aquí están las itus que son complicadas, las no complicadas. En las complicadas, pues hay una infección urinaria que se asocia a una afección subyacente, ¿no? Podemos estar hablando de una pielonefritis aguda, pues donde puede haber una obstrucción mecánica o funcional de estas vías urinarias. En las no complicadas, pues hay una función, una morfología normal del tracto urinario y la función renal está inmunocompetente. El caso de una infección urinaria recurrente va a estar definida como una pielonefritis más una infección urinaria baja, ¿no? Se presentan estos casos, una pielonefritis, una infección urinaria baja. Esa es una ITU recurrente. Asimismo, si presenta el paciente más de 3 infecciones urinarias bajas en un año o 2 en los últimos 6 meses, o si el paciente ha presentado más de 2 casos de pielonefritis, ¿no? 2 o más casos de pielonefritis ya va a ser considerado como una infección urinaria recurrente. En el caso de una infección urinaria típica, ¿no? ¿Qué podemos encontrar? Que el paciente ya esté complicado. Recuerden que es una infección en donde no está, pues, como agente etiológico la Escherichia coli. Entonces, el paciente, ¿qué puede presentar? Puede llegar a complicarse mucho y puede llegar a presentar una sepsis, ¿no? Podemos encontrar en el examen una masa abdominal, una masa vesical. Puede haber alteración a nivel de la función renal con aumento de la creatinina, ¿ya? Por más tratamiento que le demos, puede no haber respuesta en un lapso de 48 a 72 horas, ¿no? De iniciado el tratamiento. Y hay una infección urinaria alta, pues que no tiene una buena evoluciona en forma tórpida, ¿no? Y como les dije, es un germen distinto a la E. coli. ¿Ya? Clasificamos entonces la recurrencia, ¿no? De una infección urinaria que puede deberse a una reinfección o a una recaída, ¿no? Cuando decimos que el paciente ha tenido una recaída, cuando nosotros hacemos un examen, por ejemplo el urocultivo, y vamos a aislar el mismo patógeno a pesar de que le hemos dado un tratamiento adecuado, ¿no? El tiempo, el tipo de medicamento que hemos elegido ha sido adecuado, pero se aísla el mismo patógeno a pesar de este manejo que hemos realizado. En el caso de una reinfección, ya hay un aislamiento de un germen etiológico, ¿no? Diferente, después de 2 semanas que ya se realizó un tratamiento adecuado. Pasaron 2 semanas, ya se realizó un tratamiento adecuado y de pronto otra vez, ¿no? Hay síntomas, se hace un examen como el urocultivo y se encuentra pues un germen distinto. Eso es una reinfección. ¿Se escuchó, chicos? Sí, doctora. Ya. Entonces, aquí tenemos la clínica. Otra vez este germen característico que está por todos lados, ¿ya? Y a ver, ¿quién está pidiendo admitir? Dios mío. Ya. Aquí tenemos la clínica, ¿no? Ustedes saben que la clínica va a ser variada de acuerdo al grupo etario. Los más pequeñitos pues no hablan, los más grandecitos sí nos pueden hablar y nos pueden manifestar sus síntomas, pero en los más pequeñitos, sobre todo los lactantes menores de 3 meses, a veces la sintomatología es inespecífica. Entonces, hay sintomatología más frecuente, como por ejemplo en los niños que han nacido a término,
que tengan fiebre, que estén vomitando, que tengan deposiciones líquidas, que no puedan lactar adecuadamente, que no suban de peso, que estén histéricos, ¿no? Esa es la clínica más frecuente de los pacientes aténicos. Y en los prematuros podemos encontrar pues que está taquipneico, que está con distensión abdominal, que puede presentar pues bradicardia, apnea, que tampoco se puede alimentar adecuadamente, no pueden haber episodios de hipoxia con desaturación, ¿no? Estas pueden ser manifestaciones también de infección urinaria. Miren qué tan inespecífica es esta clínica en estos pacientes, pues sobre todo los recién nacidos, ¿no? Y los menos frecuentes son de que tenga pérdida de apetito, que tenga distensión abdominal, que la orina está con mal olor, que haya hematuria. Ya en los niños mayorcitos, ¿no? Mayores a 3 meses hasta los 2 añitos, ¿no? Que puede haber que tenga fiebre, o que haya falla, pues, en falla del medro, ¿ya? De la ganancia de peso, de la ganancia pondo estatural, sobre todo en estos pacientitos. En los pacientes ya, en los escolares, en los pacientes que ya nos van a manifestar lo que sienten, pueden haber pues dolor abdominal, pueden decirnos pues que hay disuria, hipolaquiuria, ¿no? O puede haber ambas cosas, puede haber incontinencia urinaria, ¿no? Como clínica menos frecuentes podemos tener en ellos que haya cambios en la continencia, que haya dolor abdominal en flanco, que haya una micción disfuncional, pero también podemos encontrar la fiebre, los vómitos, mal oler en la orina turbia, malestar, ¿no? Estas son las características clínicas que podemos encontrar en nuestros pacientitos, ¿ya? En la pielonefritis, que es esta infección no complicada de las vías urinarias, pues hay un síntoma muy frecuente que es la fiebre. Básicamente tiene que haber fiebre. ¿Y la fiebre de cuánto? De 38, algunos dicen más de 38,5. Y otros, se va a acompañar de otros síntomas presentes en las infecciones urinarias altas que van a depender, pues como ya hemos visto en un cuadro anterior, de acuerdo a la edad que tenga nuestro paciente. En las infecciones urinarias bajas, ¿no? Hay inflamación local y por ende hay unos síntomas que están en relación a esto, como por ejemplo, pues que tengan disuria, que tengan polaquiuria, urgencia miccional, tenesmo, ¿no? Incontinencia urinaria, también puede haber hematuria, ¿no? Orina que esté turbia o con mal olor, pero aquí pues las fiebres no son tan altas, puede haber febrícula, ¿no? Las temperaturas pueden variar entre 37,5 y 38. ¿Ya? En cambio, en la pielonefritis, la temperatura sí son más altas. ¿Se escuchó? Sí, doctora. Ya, entonces miren acá, cuando nosotros hacemos nuestra historia clínica, entonces, ¿qué vamos a preguntar? ¿Qué vamos a tener en consideración cuando nos enfrentamos pues a estos pacientes? ¿No? Tenemos que preguntar si ha tenido episodios febriles, ¿no? Previos, si ha estado con fiebre, sobre todo en los niños más pequeñitos, ¿no? Que en ellos como la sintomatología es muy inespecífica, solamente pueden ir por fiebre, ¿no? Y no encontramos otro foco. Entonces ahí tenemos que estar sospechando de infección urinaria. ¿Está bien? Tenemos que preguntar, pues, ¿cuándo empezó a controlar este niño su esfínter? ¿Cuándo empezó el adiestramiento vesical? ¿Cómo son los hábitos miccionales? ¿No? ¿Cómo es el tránsito digestivo? Si sufre estreñimiento, no sufre estreñimiento, ¿no? Características de este chorro urinario, qué antecedentes familiares hay, ¿no? Esto tenemos que tener en consideración en la historia clínica, ¿ya? A ver, perdón. Y también tenemos que medir la presión arterial, ¿no?
en búsqueda de repente de algún tipo de complicación. Tenemos que ver, ¿no? Como habíamos visto, o sea, que había falla en el medro, tenemos que ver cómo están en las curvas de crecimiento, ¿no? ¿Cómo está este pacientito? ¿Ya? Cuando examinamos el abdomen, hay que buscar si hay algún tipo de masa abdominal, si hay globo vesical. Y cuando hacemos el examen de los genitales, porque ojo, el paciente puede venir con síntomas de repente que tiene, ellos dicen que les arde, ¿no? Sobre todo en los más grandecitos que ya no se comunica, ¿no? Nosotros tenemos la obligación de hacer un examen genital, de los genitales, ¿no? En las mujercitas, porque a veces, dependiendo de varios factores, puede haber eritema, ¿no? Y pueden haber, pues, laceraciones, producto de pronto de un rascado, ¿no? Porque ustedes saben que los niños también pueden presentar problemas de parasitosis y estos parásitos pueden, ¿no? Salir del tracto, ¿no? Digestivo, ¿no? Y alojarse a nivel, pues, perivaginal, sobre todo en las niñas, y estas, pues, tiene los parásitos, sobre todo los oxiuros, producen tal prurito que las niñas tienden rascarse y pueden producir pequeñas laceraciones que no son no son vistas, no son observadas a simple vista y puede ocasionar al momento que miccionas, pues ardor, ¿no? Entonces hay que hacer un examen minucioso. De hecho, esto ya es por descarte porque de todas maneras no tenemos que hacer un examen de orina para descartar lo de las vías urinarias, ¿no? Hay que hacer un examen de columna lumbosacra buscando qué cosas, signos de disrafismo, como por ejemplo los nevos, el quiste piloidal, pigmentación de las líneas medias, que hayan fositas o mangiomas, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer nuestro diagnóstico? Nuestro diagnóstico va a ser clínico, microbiológico, ¿no? Por laboratorio. ¿Se escuchó? Sí, doctora. Sí, doctora. Chicas, Sí, doctora, me la respuesta escuchan. clínica. Ya. Entonces, aquí vamos a tener lógicamente que acordarnos acerca del cuadrito que le hemos hecho con los síntomas de infección urinaria, si es alta o es baja. A nivel microbiológico, ¿qué vamos a pedir? ¿No? Vamos a pedir, de hecho, un urocultivo para aislar, pues, el germen que esté ocasionando esta sintomatología. En laboratorio, ¿qué vamos a hacer? Un examen de orina. Podemos usar, pues, la tira reactiva, ¿no? Entonces hay que hacer unidad clínica y ayudarnos con, pues, el laboratorio para poder hacer, pues, nuestro diagnóstico de infección urinaria, ¿ya? Ahora, aquí vemos unos criterios que se llaman criterios de Yodal modificado, ¿ya? Para determinar el nivel de infección urinaria. ¿Cuáles son estos criterios? ¿No? Hay que haya leucocitos más de 25 por campo en los varones y más de 50 por campo en las mujeres, ¿no? Cuando hacemos un examen de orina, que no haya buena capacidad de concentración en la orina, que haya una leucocitosis, nos refieren más de 20.000, que tanto la velocidad de sedimentación como la proteína C reactiva estén incrementadas, que haya retención de nitrógenos y creatinina, ¿no? Y que se pueda haber confirmado la pielonefritis aguda con un estudio llamada gammagrafía. ¿No? ¿Para qué nos sirven estos criterios? ¿No? Yo tengo que tener presente estos criterios, ¿no? Cuando yo voy a hacer mi diagnóstico de pielonefritis aguda, sobre todo en los niños menores de 5 años, ¿no? Nos dicen que yo puedo estar pensando en pielonefritis aguda si tengo un niño que presenta fiebre más de 38, 38,5 y tiene asociado dos criterios al menos de Yoder modificados. Dos de estos, de los 7 que hay, ¿no? Entonces me va a hacer pensar en una pielonefritis aguda.
¿ya? ¿Cuáles son estas pruebas de laboratorio que les había mencionado? Un examen de orina. Vamos a tener que hacer un sedimento urinario, una tinción de Gram y usamos unas tiras reactivas, ¿no? En donde vamos a ver el test de nitritos, ¿no? Y la esterasa leucocitaria, ¿ya? Vemos aquí la sensibilidad y la especificidad de algunos componentes del análisis de orina. Tenemos, miren, cuando encontramos el test de leucocitoesterasa o esterasa leucocitaria positiva, ¿no? Vemos que tiene una gran sensibilidad, un alto porcentaje de 83% y una especificidad de 78%. Cuando hablamos de nitritos, miren la especificidad, es bien alta, casi el 100%, con un 98% de especificidad para infección urinaria, cuando me sale positivo. ¿Está bien? Entonces, aquí está cuando hacemos un examen de orina y vemos a la microscopía los leucocitos, cuando tienen más de 5 leucocitos por campo, miren qué grado de especificidad tiene, de un 81%, ¿ya? Y si yo encuentro también en la microscopía bacterias, ¿no? En una orina sin centrifugar, ¿no? Miren este grado de sensibilidad que es del 81 y uno de especificidad del 83%, ¿ya? ¿Cómo vamos a recolectar la orina? Hay niños, como ustedes saben, que saben ir al baño y otros que orinan en el pañal. Entonces aquí como se nos hace un poquito dificultoso ver cómo vamos a recolectar la orina. En los que saben ir al baño le podemos pues pedir de que nos den una muestra de orina pues limpia y no hay ningún problema. Pero aquellos del pañal que usan pañal, ahí viene el problema. ¿Qué podemos hacer? ¿No? Podemos hacer un cateterismo, podemos hacer una aspiración suprapúbica, ¿no? Que son los métodos, digamos, de elección para obtener la muestra de orina, ¿no? Y se obtiene, pues, esta orina en una bolsita o un frasquito estéril. Todas estas orinas obtenidas van a tener que ser examinadas lo más pronto que se pueda, ¿no? Un retraso de unas pocas horas, ¿no? A temperatura y ambiente incluso va a aumentar los falsos positivos de estas muestras, ¿no? Generalmente se dice que puede esperarse máximo hasta 1 hora. En algunos laboratorios nos dice máximo hasta 2 horas, ¿no? A temperatura ambiente, pues de acuerdo también a las condiciones en que se presente ¿no? La estación, ¿no? En verano, lógicamente, ¿no? Hay más riesgo de que se contaminen esas muestras, ¿ya? Así que la idea es llevar a examinar lo más pronto que se puede. ¿Está bien? ¿Se escuchó? Doctora. Ya, chicos. No puedo ver cuánto está faltando de tiempo para que se acabe el link, la sesión. ¿Alguien me puede ayudar con eso? ¿Pueden visualizarlo? No tiene tiempo, doctora. No, ya. Entonces, mire, tenemos aquí otra forma, otro examen que nosotros mandamos a realizar, que es el urocultivo, ¿no? El urocultivo necesita, para que se haga esta prueba, necesitamos también recolectar la orina, ¿no? La recolección de orina puede ser directa por micción espontánea, ¿no? Una orina limpia en un frasco estéril, ¿no? Puede ser por punción vesical, esto es más seguro y más confiable, pero es muy invasivo, ¿no? Generalmente, les soy sincera, en la práctica del día a día, realmente no realizamos esta forma de obtención de muestra. Lo que más usamos es cateterismo, ¿no? El transuretral, eso sí usamos. Ahora,
Hay las famosas bolsitas recolectoras que, como ustedes verán, no, pues se adhiere a esta bolsita al área genital para poder obtener la muestra de orina. ¿Qué pasa? Que muchas veces estas bolsitas no se contaminan con las heces, no se contaminan y no se puede pues obtener una muestra limpia. Asimismo, se recomienda que si se va a usar, porque algunas mamás no quieren que le hagan ningún tipo de procedimiento ni que le pongan ningún catéter al paciente, ellas dicen, no, yo quiero la bolsita colector. Entonces, si se va a usar, tiene que pedir pues unas 5 o 6 bolsas, porque en realidad máximo puede estar esta bolsita 20 minutos adherida ahí en esa superficie, porque tiene riesgo de contaminación. Y lo ideal es que no se debe de usar ese método para obtención de la muestra de orina. Bueno, aquí tenemos en resumen, el diagnóstico, los métodos, cómo se hace el diagnóstico de una infección urinaria a través de la clínica, con la historia, el examen físico, las pruebas de laboratorio, con un examen microscópico, con una tira reactiva u otras pruebas que ya las voy a mencionar. A nivel microbiológico, tenemos que pedir un urocultivo y por imágenes también podemos hacer un diagnóstico usando pues la ultrasonografía renal y vesical, el cisturetrograma de evacuación y una gamografía renal. ¿Ya? Esta tira reactiva, ¿no? Se usa pues y nos va a dar eh, señales de que hay infección urinaria, como ya hemos visto en los cuadritos anteriores. ¿Qué pasa? Se usa esta tira, ¿no? Y hay sustancias que se encuentran en la orina, ¿no? Como los nitritos que van a teñir de acuerdo a ciertos colores que nos dan esta tira, y lo vamos a hacer la comparación para que nos haga la presunción diagnóstica de que hay pues infección urinaria. Pero ¿qué puede pasar? De que puede presentar falsos negativos, porque puede haber pues en la orina grandes cantidades de albúmina, ácido ascórbico, oxalato, glucosa, ¿no? Pueden presentar falsos negativos. También en aquellos pacientes que tengan neutropenia, también me puede presentar falsos negativos el uso de esta tira reactiva. Y también falsos positivos. ¿Por qué? Porque puede contaminar la muestra con secreciones vaginales, ¿no? Ahí pueden haber orinas también que tienen mucho color, muy coloreadas, por la presencia de bilirrubinas, ¿no? O porque hay hematuria, pues, en, este, esta orina presente hematuria, ¿ya? Entonces aquí están los resultados de la tira reactiva, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, ¿no? Cuando nosotros tenemos esta tira reactiva, cuando nos dicen de que hay nitritos positivos y la esterasa leucocitaria positiva, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enviar la muestra para urocultivo y se pide un examen de orina posterior a lo que vemos en la tirita. Pedimos un examen de orina y se puede iniciar el antibiótico, ¿no? De hecho, chicos, en la práctica, nosotros de frente nos vamos al examen de orina, ¿no? No realmente no usamos la tira reactiva, pero sí, pues está considerada como parte del diagnóstico de infección urinaria, ¿no? Si tengo nitritos positivos, ¿no? Y la esterasa leucocitaria negativa, ¿no? Si fue en orina fresca, puedo enviar la muestra para una orina completa, pedir un urocultivo, ¿no? E iniciar antibióticos. ¿Ya? Estos son los dos casos más frecuentes, los dos resultados más frecuentes que podemos encontrar en una tira reactiva, y aquí nos dicen qué es lo que vamos a hacer. ¿Exacto? Entonces, cuando nosotros hacemos la recolección de la orina por los diferentes métodos que ya he señalado, ¿no? Vamos a tener recuentos de unidades formadoras de colonia y de acuerdo a eso vamos a interpretar. Por ejemplo, si obtenemos la orina por punción suprapúbica,
cualquier recuento de unidades formadoras de colonias va a ser positivo para infección urinaria. Si usamos el cateterismo, puede ir entre 10.000 a 50.000. Si yo encuentro más de 50.000 unidades formadoras de colonias, ya es positivo. Si encuentro más de 10.000, no tengo que tener síntomas para considerar positividad. ¿Está bien? ¿Se escuchó? Sí, doctora. Ya. Y cuando hacemos un examen de orina, ¿no? Hacemos un examen de orina y obtenemos esta muestra de orina, generalmente le decimos a las mamás que eliminen el primer chorro y que lo que van a recolectar es la mitad del chorro miccional. Entonces, cuando nos sale más de 100.000 unidades formadoras de colonia, ya es positivo para infección urinaria. Si es el resultado más de 50.000, sí tengo que ver pues de que exista la presencia de síntomas para poder pues diagnosticar como una infección urinaria. Y en bolsa colectora, como les dije, ya no es muy confiable, ¿no? Si sale más de 100.000, de repente por ahí puedo dudar de pronto y tendría que repetir esa obtención de muestra de orina con un método de recolección más confiable, ¿no? Generalmente, como les dije, a través del cateterismo. ¿Está bien? ¿Ya? Y otras pruebas que vamos a usar, ¿cuáles son las otras pruebas? ¿No? Hay marcadores de inflamación, nos podemos ayudar, por ejemplo, pidiendo una velocidad de sedimentación, una proteína C reactiva o una procalcitonina. ¿Qué podemos pedir también? Una creatinina, ¿no? Una creatinina, ¿en quién vamos a pedir? En aquellos niños que tengan antecedentes de infección urinarias en varias ocasiones y que nosotros estemos sospechando pues que hay algún tipo de afección renal, ¿no? O haya una lesión renal aguda debido pues a que el niño está séptico o está deshidratado. El hemocultivo también lo podemos pedir, ¿no? Pero generalmente no lo pedimos en forma rutinaria a los niños que tienen más de 2 meses con diagnóstico de infección urinaria. Sí pedimos hemocultivos en los más pequeñitos, ¿no? Sobre todo en los niños menores de 2 meses. ¿Está bien? ¿Ya? Eh, eh, la punción lumbar. La punción lumbar es otra prueba que debemos de tomar en consideración de acuerdo al estado clínico de mi paciente. Menos mal, no dando las gracias, que hay baja prevalencia de meningitis en los lactantes pues de 29 a 90 días de edad. O sea, de 1 a 3 meses, pues es bien raro que se vaya a complicar con una meningitis, ¿no? En los pacientitos que tengan infección urinaria. ¿Ya? Tenemos también el diagnóstico por imágenes, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Ya tenemos diagnóstico clínico por laboratorio, ahora diagnóstico por imágenes. ¿Qué hacer? ¿No? En todo paciente que tenga un primer episodio de infección urinaria, ya sea baja o alta, ¿no? Independientemente de que sea varón, mujer o de la edad que tenga mi paciente, tiene que ser sometido a un estudio por imágenes, ¿no? Y que vamos a pedir una ultrasonografía renal y vesical, una ecografía de riñón y de vías urinarias completas. ¿Se escuchó? Sí, doctora. Ya. Entonces, en la ecografía, nosotros qué vamos a detectar? Vamos a ver la forma del riñón, ¿no? El tamaño del riñón, los contornos, dónde está ubicado, si hay problemas de obstrucción, si hay cálculos, si hay dilataciones, ¿no? Tenemos que evaluar riñones, uréteres o pedir que se evalúe riñones, uréteres, vejiga pre y postmiccional. Con la ecografía podemos detectar cicatrices renales, aunque
pues hay pues otros métodos pues más sensibles para detectar estas cicatrices, ¿no? Y ya, como le vuelvo a repetir, debe ser realizada esta ecografía una vez que tengamos un primer diagnóstico de infección urinaria, ¿ya? Tenemos la uretrocistografía miccional, ¿no? Miren acá la imagen que podemos obtener cuando hacemos este examen, ¿ya? ¿Qué va a hacer esta uretrocistografía? Va a permitir, ¿no? Que nosotros podamos detectar el reflujo vesiculolateral y también ver el grado del reflujo. Eh, nos permite también visualizar la vejiga y vamos a ver pues qué tamaño tiene esta vejiga, cómo están sus contornos, también si tienen divertículos vesicales, cómo está el vaciamiento también de la vejiga. ¿A quiénes vamos a pedir esto? A aquellos niños, ¿no? Que hayan tenido 2 o más infecciones urinarias con fiebre. Asimismo, en aquellos niños de cualquier edad con una primera infección urinaria con fiebre, ¿ya? Cuando hacemos la ecografía y nos indican de que hay alguna anomalía, ¿no? O haya también una temperatura más de 39 grados, ¿no? O que se haya obtenido un germen que no sea E. coli, ¿no? Y que me esté em, diciendo de que de pronto se puede tratar de una ITU atípica, ¿no? O en los casos de que mi paciente pues tenga un crecimiento deficiente o que ya le encuentre pues hipertensión. Entonces, en esos casos yo tengo que pedir una uretrocistografía miccional. Asimismo, tenemos la gammagrafía. La gammagrafía puede ser la renal estática o la renal dinámica. La renal estática, ¿no? Nos va a servir para poder nosotros evaluar la forma, el tamaño, la ubicación, el porcentaje de funcionabilidad y nos va a detectar ya en forma más precisa lo que son las cicatrices renales, ¿no? Y también nos puede decir el grado de compromiso, ¿no? Del parénquima renal cuando estemos pues frente a una pielonefritis aguda. ¿Ya? Nos va a decir el grado que está afectado mi parénquima renal, ¿no? Lo podemos ver a través de una gamografía renal. ¿Ya? Asimismo, nos sirve para detectar pues, el porcentaje de niños que tengan pues, reflujo vesicoureteral de moderado a grave. ¿Ya? Y la gamografía dinámica es útil para ver los casos de uropatía obstructiva. Aquí hay un algoritmo, ¿no? Para infección urinaria, tenemos una primera infección urinaria que vamos a hacer una ecografía renal, ¿no? Si está normal y no hay factores de riesgo, ya no vamos a necesitar otras imágenes, ¿ya? Pero si ya hay una segunda infección urinaria y está con fiebre, tenemos que usar, pues, ¿Se escucha, chicos? Hola. Sí, doctora. Sí, Ah, doctora. ya, porque acá me salió que mi internet estaba inestable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la segunda infección urinaria, tenemos que ver si vamos a solicitar la gammagrafía o la cisturetografía miccional, ¿ya? Y si la eco renal está normal y tiene factores de riesgo, ¿no? Si se trata también de una infección urinaria llamada típica, si el paciente tiene menos de 6 meses, es de sexo masculino, o si hay antecedentes familiares de primer grado con reflujo vesicoureteral, entonces también tengo que pedir una gamografía y una cisturetografía miccional.
Aquí están los criterios diagnósticos que ya les había manifestado cuando decir que es una bacteriuria significativa. ¿Cuáles son los uropatógenos clínicamente relevantes? Aquí está la lista. A la cabeza la E. coli, la Klebsiella, el Proteus, el Citrobacter, el Enterobacter, el Heterococo, la Pseudomonas, ¿no? Eh, los pacientes sintomáticos, no aquellos que tengan, de acuerdo a la edad, los síntomas activos, ¿no? En los pequeñitos, básicamente, tenemos que buscar fiebre e irritabilidad. En los más grandecitos, ya disuria, incontinencias, dolor abdominal, fiebre, ¿no? Y podemos tener como otro criterio diagnóstico la piguria, ¿no? En donde la esterasa leucocitaria está positiva en el examen de tiraria activa, ¿no? Cuando hay más de 5 leucocitos por campo en una microscopía, ¿no? Y de repente sí tenemos pues hallazgos de piguria, ¿no? En una microscopía automatizada. ¿Qué tratamiento vamos a dar a estos pacientes? Una vez que hacemos el diagnóstico, nosotros ya tenemos que ver que nuestro objetivo de tratamiento tiene que ser la eliminación, lógicamente, de esta infección, ¿no? Y prevenir sobre todo de que el paciente me haga problemas de sepsis, una sepsis, que se alivien los síntomas que está presentando mi paciente, como por ejemplo la fiebre, la disuria, la polaquiuria. Tengo como objetivo de tratamiento, ¿no?, eliminar estos síntomas agudos. Y también otro objetivo sería prevenir la recurrencia y las complicaciones a largo plazo, haciendo un adecuado diagnóstico. Ya saben que esas complicaciones pueden incluir ¿qué cosa? Hipertensión, cicatrices, deterioro del crecimiento, alteración de la función renal. Entonces yo no quiero eso para mi pacientito. Entonces, tengo que aplicar todos los conocimientos aprendidos hasta el momento para hacer un buen diagnóstico. Y aquí estamos aprendiendo lo que es el realizar un adecuado tratamiento. Y este tratamiento para estos niños con una presunta infección urinaria va a depender también de varios factores, ¿no? Van a depender de factores que incluyen la edad del niño, ¿no? La gravedad de la enfermedad, si el niño está vomitando o no está vomitando, cuántos días de fiebre ya ha tenido este paciente, ¿no? Qué problemas o antecedentes ha tenido mi pacientito, tanto médico como urológicos, ¿no? Si tiene patrones de resistencia antimicrobiana mi paciente, de pronto ha sido un paciente multihidratado anteriormente por diversas patologías, entonces tengo que ver qué tipo de medicamentos me va a ir bien con este paciente. ¿Se escuchó? Sí, doctora. Bien, chicos, entonces el tratamiento. Ustedes saben que hay diversos tratamientos, ¿no? Dependen de varios factores, como les he manifestado, pero acá tenemos algunos medicamentos usados, como son las cefalosporinas, la ceftriaxona. Miren la dosis, de acuerdo a qué estado se encuentre mi paciente, puedo llegar a usar y a qué nivel se encuentre la infección. No puedo usar de 80 hasta 100 miligramos por kilo por día. Generalmente pacientes que están estables, que no están pues complicados, podemos usar una dosis menor, que es de 50 miligramos por kilo día. Luego tenemos la cefotaxima, la ampicilina, la gentamicina, cefalexina, ¿no?, que generalmente lo usamos por vía oral, ¿no? La amoxicilina o la cefuroxima, ¿no? Los antibióticos por vía parenteral los vamos a usar por un tiempo de 7 a 10 días por vía endovenosa, ¿ya? Aquí está un tratamiento, ¿no?, planteado para aquellos niños que tienen infección del tracto urinario bajo, que no están complicados y que tienen menos de 6 años. ¿Qué podemos usar? Podemos usar
pues la cefuroxima, ¿no? O podemos usar la amoxicilina con el ácido clavulánico a una dosis de 30, 40, hasta 50 miligramos por kilo día, ¿no? Con esto en relación a, tomando en cuenta lo que es la amoxicilina, ya la presentación de la amoxicilina, porque ustedes saben que la amoxicilina con ácido clavulánico vienen con diversas presentaciones, pero la dosificación se hace en base a la presentación de la amoxicilina. ¿Cómo le voy a dar? Puedo darle cada 8 horas o cada 12 horas. Todo esto durante un lapso. Yo siempre recomiendo, pues aunque está estipulado que puede darse entre 5 a 7 días, lo recomendable es que se cumpla un ciclo de 7 días, ¿ya? En aquellos niños que tienen infecciones del tracto urinario bajo, no complicado, pero que tienen más de 6 años, puedo usar pues la fosfomicina, ¿no? La fosfomicina que viene en sobrecito, es un sobrecito que se da como dosis única, ¿no? Puede venir de 2 gramos y lo usamos en niños de 6 a 12 años, pero en los más mayorcitos, mayores de 12 años, pues ya lo utilizamos como para un adulto, ¿no? En la presentación de 3 gramos diluido en agua y se lo da como dosis única, ¿ya? El detalle en esta fosfomicina es que un solo sobrecito actualmente, si mal no recuerdo, está entre 60 y 70 soles, ¿ya? Ahora, en los casos de infección del tracto urinario alto, ¿ya? Sin hospitalización, ¿qué podemos usar? ¿No? Podemos usar la cefixima en una dosis de 16 miligramos por kilo por día, vía oral. Cada 12 horas podemos administrarlo el primer día, pero después podemos bajar la dosis a 8 miligramos kilo día, la mitad, ¿no? En un lapso de 7 a 10 días. Otra cosa también importante y que es necesario considerar es que esto también tiene un precio elevado, ¿ya? Entonces, de acuerdo a las condiciones en las que se encuentre mi paciente, de acuerdo al grado de confianza que yo tenga con el padre o el apoderado de este paciente, ¿no? O la accesibilidad o los recursos que pudiese presentar, puedo pues indicar uno de esos tratamientos pues que tengan esos costos mencionados. Pero si no, pues tengo que valorar, ¿no? Si mi paciente se queda hospitalizado, ¿no? O no. Ahora, en los pacientes que tienen infección del tracto urinario alto y que requieren hospitalización, voy a tener aquellos niños que tienen menos de 3 meses y aquellos mayores de 3 meses, ¿no? En los menores de 3 meses, ¿no? Ustedes saben que vamos a tener que usar de todas maneras unas penicilinas representadas por la ampicilina y otro medicamento como son los aminoglucósidos tales como la micacina o la gentamicina. Si mi paciente luce estable de pronto, no lo veo mal, pero si mi paciente está mucho más complicado, no puedo usar de todas maneras mi penicilina, pero ahí ya sí estaría asociada a una cefalosporina, en este caso la cefotaxima. Si mi paciente tiene más de 3 meses, ¿no? ¿Qué voy a tener en consideración para este tratamiento? Tengo que considerar uno, los gérmenes que pueden estar causando esta infección urinaria, ¿no? Y tengo que tener en cuenta la cefalosporina, como es la ceftriaxona, la cefotaxima, ¿no? Y puedo también tener en consideración el uso de aminoglucósidos, como es el caso de la gentamicina o de la amicacina. ¿Se escuchó? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya chicos, ya vamos terminando, ¿no? Y aquí tenemos lo que siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Vamos a usar tratamiento profiláctico? ¿En
quienes vamos a usar tratamiento profiláctico, se usa tratamiento profiláctico, lógicamente. Tenemos algunos medicamentos, como es la nitrofurantoína, que es la más usada, en una dosis de 1 a 2 miligramos por kilo por día, cada 24 horas. Podemos usar el cotrimoxazol también en la misma cantidad de miligramos, 1 a 2 por kilo por día, también cada 24 horas, la cefalexina y la amoxicilina. Lo más usado es la nitrofurantoína. Ahora, aquí está bueno, la indicación empírica inicial. Ya habíamos, creo que se me ha pasado esta día, tenía que ser creo antes, ¿no? Ahorita les di, pero vamos a terminar con lo de la profilaxis, ¿no? ¿A quién le voy a dar profilaxis? ¿A quién le voy a dar? ¿No? En aquellos pacientes que yo, pues, o que haya sido diagnosticado con reflujo vesicoureteral, ¿no? Que tenga un grado 4, un grado 5, aquel paciente que tenga uropatía obstructiva, hidronefrosis, que haya sido detectado a nivel prenatal y que esta hidronefrosis sea severa, que tenga infecciones de vías urinarias recurrentes, y que en donde yo tengo la necesidad de usar profilaxis hasta que yo complete mis estudios por imágenes. Asimismo, en aquellos pacientes que tengan difusión vesical hasta que mejore su patrón miccional, y todos aquellos pacientes que tengan dispositivos en las vías urinarias, ¿no? Como es el uso de catéteres. Entonces, todos estos son factores de riesgos que presentan mis niños para sufrir infecciones urinarias. Entonces yo tengo que darle esta profilaxis para, en la medida de lo posible, evitar pues la presentación de estas infecciones urinarias. ¿Ya? Vamos a regresar a este cuadrito, ya que se había puesto aquí, ¿no? Tenemos aquí qué es lo que vamos a usar, por ejemplo, para tratar esta infección urinaria en los recién nacidos y los lactantitos de menos de 3 meses. De primera elección, puede ser una cefalosporina de tercera generación, dependiendo del estado de mi paciente, pero recuerden que siempre tienen que ir ahí las penicilinas, sobre todo en los recién nacidos, en los neonatos, o en el primer mes de vida, ¿ya? Vamos a ver como segunda elección, pues una ampicilina seguida de un aminoglucósido, ¿ya? Y en los más mayorcitos que tenga de pronto mal estado general, usar de todas maneras una cefalosporina de tercera generación. Y estos niños que tienen más de 3 meses, pero que tienen buen estado general, pueden usar una cefalosporina oral de primera generación. Yo tengo que ver en qué condiciones se encuentra mi paciente. Si requiere hospitalización, lógicamente el tratamiento va a ser por vía parenteral, ¿no? Y en aquellos pacientes que tienen algún grado que tienen un compromiso, que estén inmunocomprometidos, pues pueden usar una cefalosporina de tercera generación, ¿no? Asociado con una penicilina, ¿ya? Eso era lo que les quería decir de este cuadrito. ¿Qué medidas generales vamos a tener, no? El niño tiene que tomar abundantes líquidos, tenemos que asegurarnos de que haya un vaciamiento vesical periódico completo, micciones frecuentes, hay que estimular que no retengan la orina, que tienen que miccionar cada 2 o cada 3 horas durante el día, ¿no? Tienen que hacerse una buena higiene, tenemos que corregir el estreñimiento. Si ya tienen relaciones sexuales, pues que miccionen posteriormente a estas relaciones sexuales, ¿no? Y si hay pues niños con cuadros de obstrucción que tienen reflujo, tenemos que ver o plantear si va a ser necesario pues algún tipo de tratamiento quirúrgico, ¿no? Para poder mejorar pues estos grados de obstrucción, para mejorar estos reflujos y por ende para evitar pues que se presenten estas infecciones urinarias. ¿Hay criterios de hospitalización para nuestros pacientitos? Sí.
todo aquel bebé que tenga menos de 2 meses, de todas maneras, sí o sí, se tiene que hospitalizar, ¿no? Que si yo estoy sospechando en urosepsis, ¿se escucha, chicos? Sí, doctora, se escucha. Ya, si yo estoy Sí, doctora. pensando que el paciente está séptico porque ya lo veo con una apariencia tóxica, que está con un llenado capilar deficiente, que está hipotenso, también lo tengo que hospitalizar. Todos los pacientes que estén inmunocomprometidos, pacientes que tengan intolerancia oral, que estén vomitando, que no puedan tolerar un medicamento por vía oral, lo tengo que hospitalizar. De pronto un paciente que no tenga facilidad para poder pues asistir pues a un centro de salud que viva muy alejado, que no esté en las condiciones, pues yo no le voy a poder realizar un seguimiento ambulatorio adecuado, ¿no? Entonces, en esos casos tengo que hospitalizar. En caso de que ya mi niño haya recibido una terapia ambulatoria, de pronto 3 días, 4 días y sigue con la misma sintomatología o van empeorándose, tengo que hospitalizar a mi paciente. ¿Ya? ¿Qué recomendaciones tenemos para estos casos, no? Nos preguntamos, ¿quiénes deben ser evaluados? ¿Cuándo deben ser evaluados? ¿Qué estudios vamos a ordenar en estos pacientes? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer. Y tenemos que recordar que tenemos que identificar, ¿no? A un paciente con infección urinaria. Y eso lo vamos a lograr recordando todo lo que hemos aprendido aquí en cuanto a lo que es la clínica, ¿no? Y qué, pues, apoyos podemos usar, apoyo laboratorial, apoyo por imágenes vamos a usar para hacer un diagnóstico adecuado de infección urinaria y sus probables complicaciones o factores de riesgo que estén condicionando la presencia de esta infección urinaria. ¿Qué tenemos que hacer? Manejar en forma oportuna estos casos en búsqueda de aliviar toda la clínica, los síntomas que presenta y por ende, pues minimizar el desarrollo pues, de alteraciones, de afectación del parénquima renal. Asimismo, tenemos que justificar pues todo lo que hagamos con nuestros pacientitos, los métodos de estudios, alguna intervención que realicemos, ¿no? Tenemos que justificarlos, ¿no? Y de todas maneras seguir con la educación, tanto los estudiantes, los médicos generales, los pediatras, pues en relación a lo que todo, al enfoque diagnóstico y al tratamiento de estos pacientes. ¿Listo, chicos? Entonces, aquí están las referencias bibliográficas ya utilizadas y me voy con estas dos imágenes, ¿no? Que a mí me encantan, ¿no? El frontis de mi hospital y esta imagen que cuando yo fui por primera vez a la universidad me quedé impactada, ¿no? Me quedé impactada, y pensé en un momento, dije, oh, qué maravilla, ¿no? Es muy fantástica, ¿no? Es muy fantástica lo que nos recibe, ¿no? Al ingreso de la universidad. Entonces, chicos, hay un pensamiento que dice que cuando aprendes a ser dueño de tus pensamientos, de tus emociones, de tus pasiones y de tus deseos, la vida deja de ser una lucha y se convierte en una danza. Hagamos eso, chicos, ¿ya? Muchísimas gracias, ¿no? Espero de que todo lo compartido con ustedes llame a la reflexión, ¿no? Y comprendan el cuán importante es hacer, pues, el diagnóstico en forma oportuna de esta patología tan frecuente y que puede producir tantas complicaciones en nuestros pacientitos. ¿Alguna duda, chicos? A ver cuántos están.
59. Quedamos con 59. A ver, Junior Melo. Junior Melo. Sí, doctora. No, doctora, todo Hola, claro. Junior. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Algunas ya tienes algunas dudas, ya reforzaste los conocimientos previos. Junior, Sí, doctora, todo claro, la verdad. todo claro. Xiomara González, ¿qué es lo que te ha impactado a ti más de esta patología? ¿Qué es lo que más te ha impactado, perdón, de esta patología? Ah, bueno, podría ser quizá la tasa de recurrencias que hay en los niños, ¿no? Y tal vez lo rápido que incrementan los cuadros, ¿no? Ujú. Somalí, ¿qué es lo que más te impactó, Somalí? Doctora, buenas tardes. De hecho, me pareció interesante toda la clase. Había algunas cosas que no sabía, que no lo tenía claro, pero ya hay algunos puntos que se me quedaron ahí precisos. Bien, Somalí. María Fernanda Blas, Sí, doctora, buenas tardes. hola. Dime, María Fernanda. Bueno, ¿no? Siendo algo que se puede prevenir, ¿no? Las infecciones de tracto urinario y lo grave que se pueden complicar esto, ¿no? En el niño sobre todo. Ujú. Hay que tener en consideración las complicaciones a largo plazo. Y por último, Daniela Locke, ¿qué te pareció? Daniela Locke, ¿algún comentario que tengas? Daniela Locke, Daniela Locke, ¿no está? Valeria Herrera, Valeria, Valeria, tampoco está. Natalie Cárdenas, ¿algún comentario, Natalie? Muy bien, chicos, muchas gracias por estar aquí presente, aunque algunos ya nos quedamos con 56, pero bueno, la idea es de que afiancen los conocimientos impartidos, ¿no? Que lo tengan en cuenta en el transcurso ya de su carrera, ¿no? Y que sepan y consideren y tengan siempre presente, ¿no? Cómo van a diagnosticar, ¿no? Toda la clínica, cómo hace el diagnóstico, porque existen las complicaciones y graves complicaciones de estos pacientes. ¿Listo? Entonces, a tener en consideración todo eso. Muchísimas gracias, que pasen una bonita noche y nos vemos en la próxima clase.
Hasta luego, chicos. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego.